Durante décadas, el nombre de Susana Jiménez ha sido sinónimo de espectáculo, glamour y poder mediático en América Latina. Su imagen, siempre impecable, siempre segura, ha atravesado generaciones, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la televisión en español. Pero detrás de ese brillo cuidadosamente construido, siempre existió una pregunta que muchos se hacían en silencio. ¿Quién es realmente Susana cuando las cámaras se apagan? A los 82 años, esa pregunta comienza a encontrar respuesta. Y lo que emerge no es solo la historia de una diva, sino la de una mujer compleja, marcada por decisiones difíciles, amores intensos y silencios prolongados. Nacida en Buenos Aires, Susana comenzó su carrera en una época en la que el mundo del espectáculo no era tan accesible como hoy. Sin redes sociales, sin viralidad instantánea, el ascenso dependía de una mezcla de talento, disciplina y muchas veces sacrificios invisibles. Desde sus primeras apariciones como modelo hasta su salto al cine y la televisión, quedó claro que no se trataba solo de belleza. Había algo más, una presencia magnética, una capacidad casi hipnótica de conectar con el público. Esa conexión fue, sin duda, uno de los pilares de su éxito, pero también fue el inicio de una dualidad que la acompañaría toda su vida. La mujer pública frente a la mujer privada. Con el paso de los años, el personaje de Susana Jiménez creció hasta volverse casi independiente de la persona real. La conductora elegante, segura, con respuestas rápidas y una sonrisa constante, se convirtió en un ícono. Sin embargo, quienes la conocían de cerca hablaban de otra Susana, más reservada, más vulnerable, incluso más introspectiva de lo que muchos imaginarían. Esta dualidad no es extraña en figuras de su magnitud, pero en su caso alcanzó niveles particularmente intensos. Durante mucho tiempo, ella misma alimentó esa separación, protegiendo su vida personal con un hermetismo casi absoluto. Y es precisamente ese silencio el que ha alimentado las sospechas durante décadas. Ser una figura pública durante más de medio siglo implica un costo emocional significativo. La exposición constante, las críticas, los rumores y las expectativas pueden convertirse en una carga difícil de sostener. En el caso de Susana, ese precio se manifestó de muchas formas. Relaciones sentimentales bajo escrutinio, amistades que se desvanecían bajo la presión mediática y una constante necesidad de reinventarse para mantenerse relevante. Pero quizás el aspecto más significativo fue la construcción de una narrativa pública que, con el tiempo, comenzó a distanciarse de su realidad interna. Muchos comenzaron a notar ciertas contradicciones, declaraciones ambiguas, silencios en momentos clave, una tendencia a evitar ciertos temas. Todo esto alimentó una sospecha persistente. Había algo que no se estaba diciendo. A lo largo de su carrera, Susana fue protagonista de innumerables titulares. Algunos celebraban su éxito, otros cuestionaban sus decisiones, y muchos se centraban en aspectos más personales de su vida. Entre estos últimos, había un tipo de rumor que nunca terminaba de desaparecer. No importaba cuántos años pasaran o cuántas veces se desmintiera, siempre regresaba, siempre encontraba una nueva forma de instalarse en la conversación pública. Lo interesante no era tanto el contenido del rumor, sino su persistencia. Era como si el público, de alguna manera, intuyera que había una verdad no revelada. Frente a estos rumores, Susana adoptó una estrategia clara: el silencio. En lugar de confrontar directamente las especulaciones, prefería ignorarlas, desviarlas o responder con humor. Esta actitud, lejos de disipar las dudas, a menudo las intensificaba. Pero también le permitió mantener el control de su narrativa durante décadas. El silencio, en su caso, no era una debilidad, sino una herramienta. Una forma de protegerse, de decidir qué partes de su vida compartir y cuáles mantener en la sombra. A pesar de todas las controversias, hay algo indiscutible. La influencia de Susana Jiménez en la cultura popular es enorme. Su programa, sus entrevistas, su estilo, todo ha dejado una marca profunda en la televisión latinoamericana. Ha entrevistado a figuras internacionales,
Ha sido protagonista de momentos icónicos y ha sabido adaptarse a los cambios de la industria con una habilidad notable. Pero más allá de los logros profesionales, lo que realmente la distingue es su capacidad de mantenerse relevante durante tanto tiempo. Y eso, en un mundo tan cambiante como el del espectáculo, no es casualidad. Llegar a los 82 años implica inevitablemente una mirada hacia atrás, una revisión de decisiones, de caminos tomados y de oportunidades perdidas. En los últimos años, quienes han seguido de cerca a Susana han notado un cambio. Sus apariciones públicas, aunque menos frecuentes, muestran a una mujer más reflexiva, más abierta a hablar de temas que antes evitaba. Es como si el paso del tiempo hubiera debilitado ciertas barreras, permitiendo que emerja una versión más auténtica de sí misma. Y es precisamente en este contexto donde comienza a gestarse lo que muchos consideran su confesión más importante. No se trata de una declaración explosiva ni de un escándalo mediático. Es algo más sutil, más profundo. Una serie de comentarios, entrevistas y gestos que, juntos, forman una narrativa distinta. Una narrativa que parece confirmar aquello que durante años fue solo una sospecha. Pero para entender completamente el alcance de esta revelación, es necesario adentrarse en los aspectos más íntimos de su vida, en sus relaciones, en sus decisiones personales y en los momentos que marcaron su camino de forma irreversible. Porque, como suele ocurrir cada acto, la verdad no es un punto aislado, sino el resultado de una historia compleja. Y esa historia apenas comienza a revelarse. Si el éxito profesional de Susana Jiménez fue siempre visible, su vida sentimental, en cambio, estuvo rodeada de una niebla constante. No por falta de interés público, todo lo contrario, sino por una estrategia cuidadosamente mantenida. Mostrar lo justo, ocultar lo esencial. Durante décadas, su nombre estuvo ligado a romances intensos, historias apasionadas y relaciones que capturaban titulares. Sin embargo, detrás de esas narrativas mediáticas, muchos percibían una sensación de incompletitud, como si cada historia contada fuera solo una parte de algo mucho más profundo. Desde sus primeros romances conocidos, Susana vivió el amor bajo una presión constante. Cada pareja, cada ruptura, cada reconciliación se convertía en tema de conversación pública. Esta exposición no solo afectaba la percepción externa, sino también la dinámica interna de sus relaciones. Algunas de sus historias sentimentales fueron descritas como intensas, casi cinematográficas. Amores que comenzaban con fuerza, llenos de promesas, pero que con el tiempo se desgastaban bajo el peso de la fama, la distancia o las diferencias personales. Pero había un patrón que muchos comenzaron a notar. Ninguna de esas relaciones parecía revelar completamente a la verdadera Susana. Para quienes han estudiado su trayectoria, resulta evidente que el amor ocupó un lugar central en su vida, no solo como experiencia emocional, sino como un espacio de búsqueda personal. Sin embargo, esa búsqueda no siempre fue sencilla. La figura pública de Susana, segura, dominante, autosuficiente, contrastaba con una dimensión más íntima, donde emergían dudas, inseguridades y una necesidad profunda de conexión auténtica. Este contraste generaba tensiones inevitables. ¿Cómo construir una relación genuina cuando una parte de tu identidad está constantemente expuesta y, al mismo tiempo, protegida? Uno de los aspectos más intrigantes de su vida sentimental no fueron las declaraciones públicas, sino los silencios. Momentos en los que evitaba responder, en los que cambiaba de tema o simplemente sonreía sin profundizar. Estos silencios, lejos de pasar desapercibidos, se convirtieron en una especie de lenguaje propio. Un lenguaje que el público aprendió a interpretar con el tiempo. Había preguntas que nunca se respondían completamente, situaciones que quedaban abiertas, detalles que parecían deliberadamente omitidos. Y en esa acumulación de vacíos, comenzó a construirse una sospecha persistente. Tal vez la historia que conocíamos no era la historia completa. A lo largo de los años, Susana fue moldeando cuidadosamente la forma en que su vida personal era percibida. No se trataba de mentir,
sino de seleccionar qué mostrar y qué no. Este proceso, común en muchas figuras públicas, en su caso alcanzó un nivel casi artístico. Cada aparición, cada entrevista, cada comentario, parecía formar parte de una narrativa coherente, pero incompleta. El resultado era una imagen sólida, pero con espacios en blanco que invitaban a la interpretación. Con el paso del tiempo, esas interpretaciones comenzaron a tomar forma, no como certezas, sino como intuiciones compartidas por el público. Había algo en su manera de hablar del amor, en la forma en que describía sus relaciones, que sugería una experiencia más compleja de lo que se mostraba. Algunos hablaban de amores no revelados, otros de decisiones tomadas en silencio. Otros, simplemente, de una parte de su identidad emocional que nunca había sido completamente expuesta. Lo notable es que, a pesar de los años, estas sospechas no se desvanecieron. Al contrario, se mantuvieron vivas, alimentadas por cada nueva entrevista, por cada gesto, por cada pausa. Llegar a una etapa avanzada de la vida suele traer consigo una transformación en la forma de ver las cosas. Lo que antes parecía necesario ocultar, puede empezar a sentirse como una carga. En el caso de Susana, esta transformación comenzó a hacerse visible en sus declaraciones más recientes. Sin abandonar completamente su estilo reservado, empezó a mostrarse más abierta, más reflexiva, incluso más vulnerable. Sus palabras, aunque cuidadosamente elegidas, comenzaron a dejar entrever algo distinto. No era una confesión directa, pero sí un cambio de tono, como si, poco a poco, estuviera preparando el terreno para decir algo que durante años había permanecido en silencio. En varias entrevistas recientes, Susana ha hecho comentarios que, analizados en conjunto, adquieren un significado especial. Frases que antes podrían haber pasado desapercibidas, ahora resuenan de otra manera. Habla del amor con una mezcla de nostalgia y claridad. Reconoce errores, decisiones impulsivas, momentos en los que priorizó su carrera sobre su vida personal. Pero también deja entrever que hubo aspectos de su vida afectiva que no fueron compartidos con el público. No por vergüenza, sino por elección. Lo que estamos presenciando no es una revelación repentina, sino un proceso, una construcción gradual de una verdad que durante mucho tiempo permaneció fragmentada. Y es precisamente esa gradualidad lo que le da fuerza. Porque no se trata de un escándalo ni de una confesión dramática, sino de algo más humano. La necesidad de ser comprendida en toda su complejidad. A los 82 años, Susana parece estar transitando ese camino. No para redefinir su imagen pública, sino para reconciliarse con su propia historia. Todo indica que estamos ante un punto de inflexión. Un momento en el que las piezas comienzan a encajar, en el que lo que antes eran solo indicios empieza a tomar forma. Pero aún falta algo. Un elemento clave que permita comprender completamente el alcance de lo que está emergiendo. Ese elemento no se encuentra solo en sus palabras, sino en su trayectoria completa. En sus decisiones, en sus silencios, en sus relaciones y, sobre todo, en su forma de habitar el mundo. A lo largo de los años, el público ha aprendido a escuchar a Susana Jiménez de una manera distinta. No solo a través de sus declaraciones directas, sino también, y quizás más importante, a través de lo que no decía. Porque en su caso, la verdad nunca se presentó de forma explícita, sino como un rompecabezas compuesto por gestos, silencios y decisiones. Y es en este punto, después de décadas de observación, donde muchas piezas comienzan finalmente a encajar. Desde sus primeros años en la televisión, Susana mostró una habilidad extraordinaria para controlar su imagen. Cada palabra, cada aparición, cada reacción parecía medida. Pero incluso en ese control, había momentos en los que algo más se filtraba. Pequeños gestos, cambios de tono, miradas que duraban un segundo más de lo habitual. Para el espectador casual, estos detalles podían pasar desapercibidos. Pero para quienes la siguieron durante años, periodistas, analistas, admiradores atentos, esas señales eran significativas. Era como si, sin quererlo, estuviera dejando pistas de una verdad más profunda. Una de las características más notables en la vida de Susana
ha sido su capacidad para tomar decisiones firmes, incluso en momentos de gran presión. Decisiones que muchas veces sorprendían al público, precisamente porque no venían acompañadas de explicaciones detalladas, cambios abruptos en su vida personal, distanciamientos inesperados, elecciones que vistas desde afuera parecían difíciles de entender. Sin embargo, con el tiempo, esas decisiones comienzan a adquirir un nuevo sentido, como si respondieran a una lógica interna que, durante mucho tiempo, permaneció oculta. Y es ahí donde surge una idea clave. Tal vez Susana no estaba ocultando algo por simple reserva, sino porque esa parte de su vida no encajaba fácilmente en las expectativas del público. Durante décadas, el personaje de Susana Jiménez fue tan fuerte que, en muchos casos, eclipsó a la persona real. La diva, la conductora, la figura imponente. Todo eso formaba parte de una construcción que funcionaba perfectamente en el escenario mediático. Pero, ¿qué ocurre cuando esa construcción ya no es necesaria? En los últimos años, hemos visto una Susana distinta, más relajada, menos preocupada por mantener una imagen específica, más dispuesta a mostrarse tal como es. Y en ese proceso, empieza a emerger algo que durante mucho tiempo permaneció en segundo plano. Su identidad más auténtica. No como figura pública, sino como mujer. Si hay algo que marca este punto de inflexión, son sus entrevistas más recientes. No porque diga algo radicalmente diferente, sino porque lo dice de otra manera. Hay una calma distinta en su voz. Una seguridad que no proviene del control, sino de la aceptación. Habla del pasado sin evasivas. Reconoce momentos difíciles. Se permite incluso mostrar cierta fragilidad. Y en medio de esas conversaciones, aparecen frases que, aunque sutiles, tienen un peso enorme. Frases que no confirman explícitamente aquello que durante años fue sospecha, pero que tampoco lo niegan. Durante mucho tiempo, el público se movió entre la curiosidad y la especulación. Las preguntas estaban ahí, pero las respuestas no. Hoy, sin embargo, la percepción parece estar cambiando. Ya no se trata de descubrir algo oculto, sino de comprender una historia en toda su complejidad. Porque lo que antes se veía como misterio, ahora empieza a entenderse como una elección, una forma de vivir, una manera de protegerse y, sobre todo, una decisión de no definirse únicamente a través de lo que los demás esperan. El tiempo tiene una forma particular de revelar las cosas, no a través de grandes explosiones, sino mediante un proceso lento, casi imperceptible. En el caso de Susana, ese proceso ha sido evidente. Lo que antes parecía inaccesible ahora se vuelve más claro, no porque ella haya cambiado radicalmente, sino porque ya no necesita sostener ciertas barreras. A los 82 años, la urgencia de proteger una imagen se desvanece. Lo que queda es la necesidad de ser fiel a uno mismo. Y en ese espacio, la verdad encuentra finalmente su lugar. Es importante entender que lo que estamos presenciando no es una confesión en el sentido tradicional. No hay una declaración única, un momento preciso en el que todo se revela. En cambio, hay una serie de indicios que, juntos, construyen una narrativa. Una narrativa que el público completa, no desde la especulación, sino desde la comprensión acumulada a lo largo de los años. Y quizás ahí radica la verdadera fuerza de esta historia. En que no necesita ser explicada completamente para ser entendida. En un mundo donde todo parece necesitar una etiqueta, una definición clara, Susana ha elegido un camino diferente. No ha sentido la necesidad de explicar cada aspecto de su vida. No ha buscado encajar en categorías, ni responder a todas las preguntas. Y esa elección, que durante años fue vista como evasiva, hoy puede interpretarse como una forma de libertad. La libertad de ser compleja. De no reducirse a una sola narrativa. De vivir sin tener que justificar cada decisión. Todo lo que hemos visto hasta ahora, las pistas, los silencios, las declaraciones recientes, nos lleva a un punto crucial. Un momento en el que la historia está a punto de completarse. Pero no a través de una revelación espectacular, sino mediante una comprensión más profunda de quién es realmente Susana Jiménez. Y esa elección, más que cualquier confesión,
Es lo que finalmente confirma aquello que durante años todos intuíamos. Después de una vida entera construida entre luces, cámaras y silencios cuidadosamente administrados, el momento que muchos esperaban, aunque quizás no de la forma que imaginaban, finalmente ha llegado. No hubo un anuncio explosivo. No hubo titulares escandalosos ni declaraciones abruptas. La verdad, en el caso de Susana Jiménez, no llegó como un golpe, sino como una revelación suave, casi inevitable. Una revelación que no se impone, sino que se comprende. En una de sus más recientes apariciones públicas, Susana dejó escapar algo que, para muchos, pasó desapercibido en un primer momento. No fue una frase contundente, ni una confesión directa. Fue algo más sutil, una forma distinta de hablar de sí misma, con serenidad, sin tensión, sin la necesidad de defenderse o justificar decisiones. Habló de su vida con una claridad que antes no era habitual. Y en esa claridad, algo cambió. No negó lo que durante años se había insinuado. Tampoco lo confirmó de manera explícita. Pero por primera vez no hubo evasión. Y eso, en su caso, lo dice todo. Aceptar sin explicar, una nueva forma de decir la verdad. Lo que Susana ha hecho a los 82 años no es simplemente confesar algo. Es en realidad aceptar. Aceptar su historia, sus decisiones, sus silencios. Y hacerlo sin necesidad de dar explicaciones detalladas. Porque hay verdades que no necesitan ser verbalizadas para ser reales. Verdades que se manifiestan en la forma de hablar, en la tranquilidad con la que se recuerdan ciertos momentos, en la ausencia de incomodidad ante preguntas que antes generaban tensión. Esa aceptación es, quizás, la admisión más poderosa de todas. Durante años, la historia pública de Susana estuvo compuesta por fragmentos. Episodios que parecían desconectados. Decisiones que no siempre se entendían. Silencios que dejaban más preguntas que respuestas. Hoy, esos fragmentos comienzan a unirse. No porque ella haya decidido contar todo, sino porque su actitud ha cambiado. Porque ya no hay necesidad de sostener una versión parcial de la historia. Lo que antes parecía incompleto, ahora se percibe como una narrativa coherente. Una vida vivida según sus propias reglas. Lo más interesante de esta etapa no es solo lo que Susana ha mostrado, sino cómo el público ha reaccionado. Durante años, la curiosidad fue el motor principal. La necesidad de saber, de descubrir, de confirmar sospechas. Hoy, en cambio, esa curiosidad ha sido reemplazada en gran parte por algo diferente. Respeto. Respeto por una mujer que supo mantener su privacidad en un entorno que constantemente la exigía. Respeto por alguien que eligió cuándo hablar y cuándo callar. Y, sobre todo, respeto por la forma en que ha decidido mostrarse finalmente. Si algo queda claro después de todo este recorrido, es que la verdad nunca estuvo completamente oculta. Siempre estuvo ahí, en pequeñas señales, en decisiones aparentemente inexplicables, en silencios cargados de significado. Lo que ha cambiado no es la verdad en sí, sino nuestra capacidad para verla. Porque entender a Susana no implica encontrar una única respuesta, sino aceptar la complejidad de su historia. Una historia que no se ajusta a etiquetas simples. La frase "lo que siempre habíamos sospechado" adquiere ahora un nuevo significado. Ya no se trata de confirmar un rumor o descubrir un secreto, sino de reconocer algo más profundo, que detrás de cada figura pública hay una persona con su propio camino, sus propias decisiones y sus propios tiempos, y que ese camino no siempre necesita ser explicado para ser válido. En ese sentido, la historia de Susana Jiménez trasciende el ámbito del espectáculo. Se convierte en una reflexión sobre la identidad, la libertad y el derecho a vivir sin rendir cuentas constantemente al mundo. A los 82 años, Susana no solo deja un legado profesional impresionante, sino también una forma de entender la vida. Una forma que no se basa en la transparencia absoluta ni en la confesión constante, sino en el equilibrio entre lo público y lo privado. En un mundo donde todo parece expuesto, su historia nos recuerda que aún es posible conservar espacios propios, y que esos espacios no son signos de ocultamiento, sino de autonomía. Cada etapa de la vida trae consigo sus propias revelaciones.
En el caso de Susana, este momento representa el cierre de un ciclo, no como un final definitivo, sino como una culminación. La culminación de una historia que, durante décadas, se escribió entre líneas, y que hoy, finalmente, puede leerse con mayor claridad. Una última mirada. Quizás lo más significativo de todo esto no es lo que Susana ha dicho, sino lo que ha permitido entender. Que la verdad no siempre necesita ser proclamada, que a veces basta con vivirla, y que, al final, lo que realmente importa no es lo que los demás sospechan, sino la paz con la que uno decide mostrarse ante el mundo. La historia de Susana Jiménez no es solo la de una estrella que brilló durante décadas, sino la de una mujer que supo proteger su esencia en un mundo que constantemente intentó definirla. A los 82 años, su admisión no es un escándalo ni una revelación impactante, sino algo mucho más profundo. La confirmación de que siempre fue fiel a sí misma, incluso cuando eligió el silencio. Quizás eso es lo que realmente intuíamos desde el principio. No un secreto específico, sino una verdad más humana. Que detrás del mito había una persona compleja, libre y dueña de su propia historia. Y tal vez esa sea la mayor lección que deja su vida. No todo necesita ser explicado, no todo debe ser expuesto. Algunas verdades simplemente se viven. Si te ha gustado este análisis profundo y quieres descubrir más historias fascinantes sobre celebridades, secretos nunca contados y verdades que salen a la luz con el tiempo, suscríbete al canal ahora mismo, activa la campanita para no perderte ningún contenido. Y déjanos en los comentarios. ¿Qué opinas tú sobre esta historia? Tu apoyo nos permite seguir investigando, analizando y contándote lo que otros no se atreven a decir.